Buenos días. ¿Por qué inicio con esta etapa? Porque este ejemplar del gráfico tiene 30 años y algunos meses. Es precisamente de el mes de julio, para ser más exactos. Fue después de la final contra Alemania en el Mundial 1990. 10 de julio de 1990. Este ejemplar del gráfico que tengo aquí en mis manos, que es, digamos, de parte de mi colección, no era un comprador, o no éramos, porque en aquel momento no compraba yo las cosas, habitual del gráfico, pero sí, porque era la época de que se podía comprar el diario todos los días, y por ahí el gráfico quedaba vedado para acontecimientos históricos, hablando en materia deportiva, ¿verdad? Y lo vuelvo a mostrar porque son los primeros, digamos, que conservo. 1990 yo tenía, estamos hablando en julio, 11 años. Me habían regalado, no me acuerdo quién ni por qué, algunos del 86, que por esas tonterías que uno por ahí hace no los conservé. No obvio de la final ni después, pero sí del transcurso del Mundial 86. Y algunos entre el 86 y el 90 también. Después tengo posteriores que incluso lo tienen como protagonista a quien está en la foto, que no hace falta ni decir quién es, Diego Armando Maradona. ¿Por qué utilicé esto? No por una cuestión exclusivamente personal, sino más bien generacional. 30 años tiene esa etapa y significa o muestra lo que significa por ahí entender a quienes hemos estado atravesados generacionalmente por Diego Armando Maradona. Aproximadamente los que vivimos su apogeo, incluso los que nacieron un tiempo antes, porque por ahí yo, en esto no es hablar a título personal exclusivamente, sino más o menos los que tienen mi edad. En mi caso, nacido a finales del 78, finales de octubre más precisamente. Tal vez del 86 tenemos vagos recuerdos, uno por ahí lo confunde cuando ve videos. Por ahí se le confunde en qué momento vio eso, si lo vio en vivo o es el recuerdo de los videos posteriores. Apenas salió Héroes después de México 86, por ejemplo. No recuerdo las participaciones de las Copas Américas hasta la del 91. Tengamos en cuenta también que en aquella época eran épocas de 2 canales, sin redes sociales, nada que ver con lo que vivimos ahora. El gráfico había que esperar unos días, con ansiedad por ahí si queríamos tener algo como esto, por ejemplo. Hasta el diario, por ahí hoy, sería, si alguien que está formado en cuanto a, o mejor dicho, atravesado por las redes sociales desde que tiene uso de razón, se le haría impaciente hasta esperar el diario de mañana, si uno lo llevara atrás en el tiempo. Ayer, cuando terminábamos el programa, y repito, y bueno, me va a pasar como modestamente, digo, ¿no? De paso a los periodistas que lo conocieron,
pero como le pasó, incluso estuve uno rastreando cosas, incluso como pasó a muchos periodistas que tal vez como yo hacen un programa desde un lugar muy chiquito del interior del país. Ayer cuando terminábamos el programa, repito, en esto voy a ser bien autorreferencial, tengo la costumbre, acá compartimos mucha información, uno está permanentemente leyendo noticias de distintos medios de comunicación, desde los comerciales y grandes medios hasta los alternativos, que es de donde por ahí nos gusta rescatar cosas para transmitir. Tengo la costumbre, como para despejarme un poco, alguna o cierta intelectualidad lo considerará algo banal, algo superficial, o por ahí le genera cierto rechazo, no lo digo por mí, lo digo en general, con ciertos posicionamientos intelectuales a veces muy exagerados, que les cuesta por ahí no entender manifestaciones populares. Tengo la costumbre de ver un poco canales de deporte un par de horas, incluso sin que necesariamente me guste todo, o incluso cómo se está haciendo en la actualidad periodismo deportivo en general. Siempre me engancho apenas terminamos el programa con lo que era 90 minutos de fútbol, ahora F90 en ESPN. Claro, y la primera noticia era ambulancias por descompensación en la casa de Diego Maradona. Lo primero que uno pensó apenas vio el graph es, bueno, otra recaída de Diego, que seguramente uno siempre piensa por lo que fueron los últimos años, buena parte, digamos, los últimos 20 años podría decir uno, bueno, otra más de que va a tener en vilo a la prensa y después va a terminar saliendo. Más allá que no se lo había visto, o mejor dicho, fue la peor imagen que hubo fue la del último cumpleaños. Pero bueno, todavía uno pensaba eso. Ya con el correr de los minutos, que en realidad fueron muy pocos, en el momento parecía mucho, pero son muy pocos, porque uno después repasa videos, no sé por qué, si es morbo o qué, la verdad, uno no cae en esas cosas, pero uno repasa los videos incluso del anuncio, incluso los videos que vio en vivo. No fue mucho el tiempo que pasó, cuando ya los periodistas, en este caso yo estaba mirando, repito, ESPN, pero ahí en ese mismo momento uno empezó rápidamente a hacer zapping, ya titubeaban, y cuando decían se descompensó, pero tenemos informaciones de que podría ser algo peor. ¿Qué puede ser peor? Bueno, y finalmente se termina anunciando el fallecimiento. Realmente, yo ahora ni siquiera me voy a adentrar en quiénes, que después de algo voy a hablar de eso, pero no sin apuntar ni nada. Primero quiero dejar algunas sensaciones. Era un graph, murió Diego Armando Maradona, que en serio uno creía, no, esto no puede ser. A ver, las sensaciones no se manejan, porque ahora veo mucho que, repito, más adelante me voy a referir a eso, que pareciera que algunos tienen un interruptor. No, esto no me tiene que conmover, esto no me tiene que emocionar. Lo que sí parecía remedio, uno no lo dimensionaba, no caía. Y aún todavía hay momentos donde uno no cae. Es más, en el programa estaba Oscar Ruggeri, que es
nos guste o no, a mí personalmente hay muchas cosas cuando opinan que no me gustan, pero es innegable, digamos, la cercanía. Y te das cuenta que el tipo no estaba serio, pero no caía. Bueno, el resto de los panelistas, después uno hacía zapping, miraba a ver América, Canal 13, los otros canales deportivos, C5N, TN, todo, ahí no había colores. Es más, la primicia tuvo Clarín, hasta lo dijo el propio Alberto Fernández, que se enteró por Clarín. No, definitivamente ya había dejado de ser un rumor que, dicho sea de paso, se manejó bastante seriamente, más allá que uno siempre hace críticas, o puede hacer críticas en general sobre el manejo de los medios, pero ya era todo en vivo y te dabas cuenta que el desenlace había sido fatal cuando ya se miraban y tartamudeaban y no son buenas las noticias. Bueno. Por supuesto, cambió toda la programación de todos los canales ante una noticia que uno, obviamente es inevitable lo que genera. Hablo en términos mayoritarios, no estoy hablando de, porque después uno ve también las sensaciones individuales, después están las sensaciones colectivas. Uno puede estar de acuerdo o no con muchos personajes, con muchas personas de la historia en general, de todos los ámbitos, pero no puede decir esto no conmueve mundial, no conmociona mundialmente porque a mí no me conmocionó, como he visto por ahí mucho de eso. Obviamente se levantó toda la programación, yo sigo hablando de este canal deportivo, y fueron todo mesas de que se iban rotando para hablar de Diego Armando Maradona. Se iban rotando conductores, se iban llamando a viejos compañeros, gente que lo conoció, se iban reflejando los primeros partidos que empezaban a jugar en Europa, ya eran con minutos de silencio. Que ahí, por ejemplo, da la sensación que es la primera vez que cae Oscar Ruggeri, en este caso campeón del 86 con Maradona, cuando en una de las canchas, creo que fue en Alemania, en el minuto de silencio en la pantalla aparece la foto de Maradona 1960-2020, que ahí dijo, que ahí se quebró y dijo, va a ver la fecha 2020, no lo puedo creer. Y rápidamente, uno obviamente después recurre a las redes sociales a ver qué está sucediendo. Y por supuesto, el dolor popular me refiero a mayoritario, obviamente. Después quienes cuestionaban la figura de Maradona. Después obviamente el que increíblemente le divierten estas cosas, las toma con burla. Repito, de eso me voy a detener después. En lo personal, por eso mostré una revista de hace 30 años, yo decía al principio que uno ha estado prácticamente atravesado por la figura de Maradona, a uno que le gusta el fútbol particularmente, y también con idas y vueltas en cuanto a su persona. Repito, uno nacido cerca al final del 78, yo no viví lo que vivieron, por ejemplo, que tienen 5 o más, o 10 años, mejor dicho, que uno, que con los medios de aquella época vivió la época que fue, el momento que fue desafectado de la selección del 78, con 17 años, ya había hecho sus apariciones en Argentinos Juniors. No viví lo de levantarme a la madrugada para ver el juvenil del 79, primer campeón juvenil en Japón, en la final contra la Unión Soviética. Mundial 82 tampoco, primer mundial de Maradona con expulsión incluida contra Brasil. Con una buena base del Mundial 78 más otras incorporaciones, entre ellas la de Maradona. Del 86 tengo algunos recuerdos muy puntuales
repito, uno después se confunde por lo que ve inmediatamente de repeticiones. El más presente, sí, viendo es la final contra Alemania, eso sí, incluso salir a la esquina de mi casa junto a la familia por las caravanas. No recuerdo si nos sumamos, eso sí. Después, como les decía, de las Copas Américas no, del 87 y 89. Es más, ni siquiera recuerdo si Maradona fue convocado a los dos, porque recuerdo también que para algunos partidos por ahí no se lo convocaba, si bien venía hasta incluso hasta para los amistosos. Y del Mundial 90 me puedo mencionar dónde y con quién vi cada partido. Contra Camerún en lo de un amigo, que vimos la fiesta inaugural. Faltazo a la escuela mediante. Íbamos a la mañana, pero el partido fue al mediodía, pero la fiesta inaugural empezó antes, con la famosa canción de Italia 90, la mejor de la historia de los mundiales. Partido con la Unión Soviética en casa, segundo partido, que ahí había que ganar. Contra Rumania veníamos de un viaje y lo escuchábamos por radio. El empate 1-1. Contra Brasil en casa, partido desastroso, que ahí apareció Maradona en un pie para el pase a Canigia. Contra Yugoslavia, penal atajado a Maradona, cosa que parecía inverosímil, más allá que Maradona no había llegado en las mejores condiciones. Partido contra Italia con dos amigos, dos compañeros de la escuela, que luego salimos de caravana con una bandera argentina. Y final con Alemania, un domingo en familia, con el famoso penal de Sensini a Weller. Y decía que uno va pasando, como le pasó a muchas personas, por distintas sensaciones y distintas percepciones frente a la figura de Maradona. Hasta tiene que ver con lo que pensaba uno sobre algunos temas. Después viene el primer doping de Maradona tras un partido Napoli-Bari en el 91. Y ahí fue mi primer gran bronca, pero ¿por qué? Por algo que hoy no entiendo, que es, y en aquel momento eran 12 años, que tenían que ver con el doping, como si hubiese sido un delito. Y ahí fue mi primer bronca con Maradona. A ver, estoy siendo autorreferencial, repito, pero por ahí tiene que ver con o por ahí se sienten emparentados muchos de mi generación. En ese partido del fútbol italiano, recuerdo que la liga italiana era los domingos por la mañana, ahí ya había cable por Canal 9 con el Bambino Pons y Fernando Niembro. Ese partido no es que lo vi, pero sí que fue el partido del doping positivo. Significó la primera gran suspensión de Maradona. Pues me salteo las Copas Américas, llega a las eliminatorias del 93 y obviamente tras el 5-0 el pedido de Maradona para que llegue a la selección. Ya había pasado por Sevilla en su regreso al fútbol. Partido que vi, Sevilla-Bayern Múnich, recuerdo, que era la vuelta de Maradona, un amistoso, con Bilardo en el banco, el Cholo Simeone de compañero, porque tenía eso, ya en aquella época tenía eso, no me perdí algo que tenía que ver con Maradona, incluso siendo hincha de River en mi caso. Bueno, después vienen los partidos con Australia, la preparación para el Mundial 94, en el Mundial 94, ese partido con Grecia, con ese gol, que gritó a la cámara, después el partido con Nigeria que la rompió, pero ahí vino el famoso de enfermera llevándolo de la mano y el doping positivo, y el me cortaron las piernas. Después vino la etapa de Newell's,
ahí hice una mezcla, no, lo de Newell fue anterior, que fue muy breve, ahí sí hice una pequeña confusión de datos. Después vinieron las etapas de director técnico, por poco tiempo, Mandillú Racing, que no le fue bien, con Carlos Fren. Y luego el regreso a Boca. Ahí también lo he puteado lindo, perdón por el término. ¿Por qué? No solo porque uno es hincha de River, sino porque Maradona siempre buscaba cómo confrontar y bueno, sus dardos contra River eran permanentes, salvo la relación con Enzo Francescoli. No me quiero olvidar de que tuve la oportunidad de ver un River Boca con Maradona en cancha, año 97, octubre del 97. Y luego, bueno, su retiro. Después, obviamente, viene todo lo que tiene que ver con sus recaídas, los desprecios a hijos, que eso también, obviamente, eso uno no lo deja de lado. Pero era para señalar cómo uno va atravesándolo o cómo fue atravesado por la carrera de Maradona. Después vinieron las experiencias como director técnico, donde también uno a ver cómo le fue, a ver si se transmiten los partidos en Dubái, los partidos en México, con esa cámara que lo seguía permanentemente en Sinaloa. Primero fue lo de Alguacel, luego fue del Furaijar, si me acuerdo bien el nombre, ahí ese nombre siempre la epifio. Luego estuvo en Dorados de Sinaloa. Y bueno, y lo último en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Como técnico, la verdad, no puedo dejar de lado lo de la selección en 2010. Que ahí creo que no sé si era tanto la capacidad de Maradona como técnico, sino el hecho que sea Maradona el técnico y esté Messi en cancha. Este mundial se nos tiene que dar, decía uno. Perdón que hice una breve regresión. Pero, digamos, la faceta de técnico, estamos hablando siempre de lo futbolístico, ¿no? Para no caer en cuestiones de persona. La faceta como técnico, personalmente no. Me parece que siempre estuvo lejos Maradona de eso, de tener capacidad para ello. Y la última experiencia en Gimnasia de Esgrima La Plata, dejé de lado un montón de momentos como Punta del Este y otros, por eso dije las recaídas permanentes, Cuba, sino en lo que marcó futbolísticamente, lo de Caballito cuando fue detenido. Ya lo de Gimnasia me pareció más golpe de efecto. Un equipo que necesitaba un técnico para salvarse del descenso. Y me parece que apostó más a un técnico que obviamente se pagó solo. Gimnasia hizo socios como nunca, vendió camisetas con el 10, marketing de todo tipo, merchandising, mejor dicho, de todo tipo, y los homenajes en cada cancha. Bueno, luego vino el parate, habían ya fallecido sus padres en distintos periodos. Dejé de lado también todo lo que tuvo que ver con lo televisivo, por ejemplo, también dejé de lado lo que es La Noche del 10, que ahí se lo vio bastante bien. Y ya la última imagen fue patética, realmente, en el día de su cumpleaños, cuando la reanudación del fútbol, que fue una especie de premio que quiso hacer aparentemente la AFA, reanudando el fútbol ese día. Era una persona que la llevaban, le acomodaban el barbijo, la mirada perdida, no sabía ni a quién estaba saludando, uno tenía esa sensación. Vino la internación, otra más dijimos, pero después la supuesta recuperación. Pues por unos días no se supo más nada, hasta el desenlace de ayer. Si repasamos la carrera de Diego Maradona, tiene de épico, o tiene momentos muy épicos.
Y eso es lo que lo hace por ahí legendario. Incluso ya era leyenda y mito antes de fallecer. Argentinos Juniors, festejando un subcampeonato incluso en 1980, siendo el goleador en varias etapas. Argentinos Juniors recién, digamos, tuvo su momento de gloria en 1985. Por eso en ese momento, en 1980, se festejó el subcampeonato como si fuese el mundial. Muchos, sucede con tanta falta de registro con muchos deportistas o muchos futbolistas especialmente, muchos dicen que ese fue el mejor Maradona. Algunos lo atribuyen no solo a la juventud, porque en realidad después la madurez también te permite en la carrera del futbolista mejorar, pero muchos señalan que ese fue el mejor Maradona porque todavía no era Maradona. ¿En qué sentido? Jugaba con otras presiones, sobresalía por el resto de sus compañeros. Y se complicaba después ya cuando era distinta su carrera. No se le complicó a él futbolísticamente ni hablar, pero sí cuando ya la cuestión era otra, ya era otro nombre. Después vino Boca, vino Barcelona. Estoy ahora hablando de nuevos clubes, de clubes, que en Barcelona también muchos se quedan con la imagen de que fue el mejor paso de Maradona. En realidad tuvo dos ausencias largas, una por hepatitis y otra por la fractura de Goicoechea, no el arquero, sino Goicoechea del Athletic Bilbao. Y la poca participación, pero en realidad fue muy buena. Hay goles en Barcelona espectaculares. Luego vino lo más épico de su carrera, fue el Napoli, equipo despreciado del sur italiano, que logra su primer título de la mano de Maradona, su primer scudetto, luego lograría otro, una Copa UEFA, y hasta ese momento los únicos títulos de Napoli en su historia. Es decir, cómo fue influyente, ni hablar como jugador, a ver, no estoy descubriendo nada en ese sentido, pero digo, cómo un jugador sí puede influir en un equipo. Y acá no voy a caer en ninguna comparación, simplemente digo que Napoli sin Maradona no hubiese sido Napoli, quizá otros equipos sí hubiesen sido lo que son con o sin determinados jugadores, y estoy hablando de cualquiera para que no se le venga a nadie a la mente alguno específico. Pero si quieren sí doy el ejemplo, y no es por caer en esa comparación, sino por darlo específicamente. Por ejemplo, Barcelona es un equipo muy grande de Europa desde siempre, que eso es lo que le convierte en más épica la carrera de Maradona. Pues obviamente sus vaivenes, sus peleas, sus declaraciones, sus dichos, y su vida que es totalmente, o tiene aspectos muy hartamente cuestionables. Él mismo dijo una vez que si querían ejemplos lo busquen en su casa. Yo siempre digo, por eso voy a ser muy contradictorio, que Maradona, a ver, la vara no tiene que ser para medir lo que hace alguien por un título conseguido. Es decir, ¿por qué si por el 10%, 5% a alguien se lo lincha, a otra persona le vamos a decir está todo bien porque ganaste un título en algo? Sin embargo, repito, es complicado en ese punto. A ver, es complicado en ese sentido, y ahora sí ya salgo de esto de que no puede hacer un repaso estadístico, sino simplemente como uno, paralelamente la vida de uno iba transcurriendo con la carrera de Maradona. Eso es lo que más contradicciones genera, obviamente. De todas las veces que uno rechazó conductas de Maradona, a no dejar de emocionarse. Pero antes de lo que sucedió ayer, cada vez que uno ve esos videos con sus exhibiciones, cuando digo exhibiciones no solo en los 90 minutos, sino por ahí con una naranja, una pelotita de tenis, con los botines desatados, el famoso Life is Life, el calentamiento previo en la Copa UEFA del 89, da
las oportunidades obviamente que uno tiene para repasar distintos momentos de su carrera, goles en el Napoli impresionantes, contra equipos de distinto tipo, o sea, no le hacía a equipos de la Serie C por la Copa Italia, sino también a Juventus, a Milan, que incluso homenajeándolo ayer, lo hicieron con imágenes de goles donde lo sufrieron. Y decía que obviamente estas contradicciones son inevitables. Cuando hablo de contradicciones hablo las de uno, porque por ahí he leído que muchos dicen, ¿cómo le hablan de contradicciones? Abandonar hijos, la violencia de género. No, yo hablo de las contradicciones de uno hacia Maradona, como sucede hacia otros personajes. Porque, a ver, ayer fue inevitable la conmoción. Y como era inevitable emocionarse cada que uno veía algún recuerdo, algún video, hubo muchos repasos de la vida de Maradona, especialmente este año, sobre todo en aquellos momentos donde la cuarentena por la pandemia fue mucho más dura. Y ayer obviamente fue un día muy raro porque uno no terminaba de caer. Y bueno, pero finalmente sí, ya la cuenta de que Maradona ya no está. Más allá de estas cuestiones de nunca va a morir, etcétera, voy a lo más frío, si se quiere, que es eso, que ya no está. Y fue impresionante ver, porque después dicen, los argentinos idolatramos a cualquiera, los argentinos que esto que el otro, los argentinos. A ver, el mote de Dios, a ver, no hay que tomarlo, a ver, literalmente. Y dicen, acá solo pasa en Argentina. Si la tapa del equipo de Francia, que después si tengo a mano la voy a mostrar a los que nos siguen por Facebook Live, era una tapa argentina, el escándalo que iba a haber. Dios ha muerto, dice la tapa del equipo. No lo voy a pronunciar en francés, obviamente. En las manos de Dios, el de Sun de Londres, uno del diario que Crónica se queda corto en cuanto a sensacionalismo. Y reflejaron en Inglaterra justo esa foto, la de la mano de Dios. Fue impresionante ver, porque más allá de que uno es consciente de lo que significó Maradona, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, fue impresionante ver que fuera el título excluyente en los medios de comunicación. Yo honestamente varias veces había pensado qué sucedería cuando fallezca Maradona, como fenómeno. Y superó lo que uno pensaba, ¿no? Por ejemplo, lo de hoy, lo que está sucediendo en estas horas, era inevitable, aún en contexto de pandemia. Yo creo, es más, sin este contexto hubiera superado cualquier despedida de la historia de nuestro país. Guste o no, a ver, la realidad no es de acuerdo a si me gusta o no. Y muchos, y ustedes saben, a ver, en las editoriales me la paso criticando al gobierno. Es más, he perdido creo que algún oyente por eso. A ver, lo que se hizo es canalizar de alguna forma algo que espontáneamente iba a suceder. Ayer, en la cancha, frente a la cancha de Boca, frente a la cancha de Argentinos Juniors, en el Obelisco, no convocó nadie. Y lo que hubiera sido sin pandemia, porque muchos incluso habrán dicho, no, yo no salgo. Y no es que no preocupe sanitariamente, pero es inevitable. Es inevitable la cantidad de personas que se calculan que van a pasar por el velatorio en Casa Rosada. Y decía que, y con esto voy a ir cerrando, una editorial bastante larga, pero bueno, no quería evitar el tema. Hay mucho para hablar de lo local, de lo provincial, de lo nacional, pero pido disculpas desde ya, si alguno por ahí se ha sentido cansado un poco con la editorial. Impresionante lo que decía, que haya sido el título excluyente en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Bueno, en Italia era esperable, incluso en medios que no son de Nápoles.
países donde honestamente, porque ayer iban pasando las imágenes y honestamente no, si bien algo me gusta y curioseo, había algunos que no supe distinguir bien, pero Polonia, Hungría, había de Asia, era excluyente, no estoy diciendo que estaba en tapa, que era esperable, no, la tapa fue Maradona. Bueno, ni hablar en los países más futboleros, obviamente. Hasta de Estados Unidos, donde no, más allá que ahora creció bastante el fútbol, aparte incluso por la presencia latina, pero en Estados Unidos también, impresionante. The Washington Post, en tapa, Maradona, falleció Maradona, con un poco más de frialdad de New York Times, pero en tapa. Es una fecha de esas que quedan el 25 de noviembre de 2020. Es una de las fechas que va a quedar inevitablemente en la historia de nuestro país. Y ahora sí, con esto voy a ir redondeando. No quería dejar pasar también lo que sucedió en Nápoles. A ver, Nápoles no fue prácticamente lo mismo que acá el fenómeno. Era también esperable, pero digamos, en definitiva, ocurrió allí y nadie puede atribuírselo a ningún gobierno en especial. Que dicho sea paso, el San Paolo se va a llamar Diego Armando Maradona. Muchos decían, estos homenajes hay que hacerlos en vida. Ayer escuchaba a Vito de Palma, periodista italiano que trabaja en nuestro país, decir que en Italia se considera mala suerte, porque unos videos que dicen hay que ponerle esta cancha en vida, hay que poner esta calle un nombre en vida, a quien sea, no hablo de Maradona en este momento exclusivamente ni de deporte, pero por ejemplo en Italia se considera, creer o no, obviamente en esas cosas, de mala suerte darle nombre a algo de una persona que está viva. Eso es lo que explicaban ayer, pero rápidamente se resolvió que el estadio San Paolo sea Diego Armando Maradona. Redondeando, bueno, después las repercusiones, de eso me quiero detener un ratito también, no lo quiero dejar pasar. Hubo de todo tipo, desde obviamente el dolor y justificar por ahí ya también hasta la exageración en muchos casos. Después lo que señalaban, puedo a la vez que lo compartí yo en mis redes de algunos compañeros y compañeras, pero me resultó interesante, señalando, puedo decir que se lo tendría que haber juzgado pero llorarlo, puedo decir que estuvo mal lo que hizo pero a la vez conmoverme por su jugada. No estoy siendo literal, estoy comentando. Y otro posteo que compartí muy importante es, ¿qué pasa si revisamos la vida? Repito, no es justificar todo, es decir, a ver, me conmueve su obra, en este caso dentro de una cancha, pero repudio todo lo demás. Yo creo que eso puede convivir. ¿Qué pasa si revisamos, salvo determinado tipo de delitos, obviamente, que ahí no puedes, hay límites para separar también, en mi caso personal. ¿Qué pasa si revisamos la vida de el autor de cada libro que tenemos, de cada música que escuchamos, los que conservamos CD, ahora todo está digitalizado? A mí me gustaría muchos jóvenes, especialmente, que por ahí no les llegó a tocar lo de Maradona, porque precisamente tiene que ver con el paralelo que hice, no convivieron con él, convivieron en el sentido de ser su crecimiento en paralelo con la carrera. Si revisan la vida de los autores de cada canción, o de los intérpretes de cada canción que tienen sus listas de reproducción, cada actor, cada director de cine, y hay para contarse en el ambiente del rock, en la literatura, en el cine. Tal vez sea lo que dijeron ayer. Tal vez no nos enteramos porque no tuvieron durante 40 años una cámara detrás. Y repito, esto no justifica nada. Estoy diciendo, ha quedado mucho más expuesto en todo caso. Después estaban obviamente los que
los entiendo y forma parte de la libertad de expresión, que no soy yo quien la define, que me manifestaron su rechazo a su figura, pero con argumentos sólidos. A ver, por eso digo, tan con los asiste del derecho, tanto como se conmocionaron críticamente los que estuvimos en un lugar intermedio, que no lo considero ninguna tibieza, sino simplemente esto: me conmociono, me emociono, estoy triste, y fue también esa persona que genera rechazo. Por eso digo, muy válido también lo otro. Personas que respeto muchísimo. Y después están las pavadas, ¿no? Que ahí ya ni vale reparar. Primero, el que manifiesta su odio. A ver, y acá tienen derecho, acá tampoco yo voy a decir quién tiene derecho o no por cuestiones de edad, pero quien manifiestan su odio y ni lo vieron ni por videos. Es decir, ni siquiera pueden lograr la posibilidad de que les signifique algo. Decía eso, que no han sido atravesados en sus vidas, para bien, para lo que fuera, por la figura de Diego Armando Maradona. No voy a caer tampoco en todas las cuestiones de... A ver, pues se escribió mucho también de sus orígenes, digamos... Eso ya... No quiero caer tampoco, si bien lo hice en gran parte, en cosas ya conocidas. Pero repito, en general. O también listo, a ver, yo no digo tapemos todo bajo la alfombra. Al contrario, hay mucho para hablar. Pero no le veo el sentido por ahí de que voy a comentar 40 veces que odio a Maradona. No estoy diciendo no digas nada porque es el día que murió, porque es tanto le asiste el mismo derecho que a mí o que los que son acríticos. Pero listo, ya te leímos, daba gana de decir en algunos casos. Ya vimos que no lo querés. O que es una mierda, perdón por el vocabulario. Ya lo entendimos. Ya entendimos que no te genera nada. Ya entendimos que vos solo llorás a tus familiares. Ya entendimos que somos todos tilingos. Ya entendimos que no conmociona al mundo porque a vos no te conmociona. A ver, qué sé yo. Ha habido muertes que las lloró medio país y a mí no es que no me conmocionaron, sino que por ahí no tenía cercanía en lo artístico, en lo que fuera con esa persona. Tal vez me pueden decir sí, pero no tenía cosas repudiables. Y no lo sé, pero en todo caso tampoco me burlé. Ni tampoco dejé sentado 40 veces que era un mal artista. Que en este caso no sería este caso, ni que era mala persona. Bueno, a eso me refería. O que se acuerdan ahora que existe Favaloro porque murió Maradona. Bueno. Por ahí voy dando vueltas porque esto es totalmente espontáneo, no hay nada escrito. Hay otra parte que también quiero tocar, que acá en este medio no se va a definir nada, pero algunos ayer lo dijeron ya. Con el correr de los días también vamos a tener que empezar a hablar, decían ahí, en esos medios de comunicación, incluso deportivos, que por ahí son los que más le han sido esquivos a estos temas. Empecemos a hablar de quiénes lo acompañaron en todo este tiempo, que alguien se haga cargo. Empecemos a hablar de todo ese tipo de cosas. En el último tiempo, la última imagen, y con esto termino, que vimos, es más, podría ser las 3 horas de esto, pero no. Incluso vamos a compartir otro tipo de información, vuelvo a reiterar. La última imagen que vimos fue realmente lamentable. Un Maradona no sabía dónde estaba, un sponsor en una campera, un sponsor en el trono ese que le había armado a la gente de Gimnasia. Cuando estaba internado posteaban publicidades en su Instagram. No dejaban a gente que lo quería de verdad acercarse. Jugadores de México 86 que decían, me bloquean cada vez que pregunto por Diego.
familiares directos de que nunca tenían el número actual, todo ese tipo de cosas que también formaron parte de esa vida y que también explican mucho. Pero lo que fue a lo último, les decía, perdón, había un pequeño inconveniente técnico. Internet está funcionando realmente pésimo, para qué vamos a decirlo con eufemismos. Decía que aquí en el sur tenemos en líneas generales un descenso de los casos, y la preocupación pasa por el centro norte de la provincia, a eso me refería. Y también hay otros temas para abordar en la jornada de hoy que tienen que ver con cuestiones medioambientales, con distintas luchas que se dan en distintos puntos del país. Hay reclamos del sector salud también. Hay reclamos de los distintos profesionales vinculados a la discapacidad para la semana próxima. Es decir, no vamos a